Decía hace mucho tiempo un espiritualista chileno, el miedo es el peor enemigo del alma humana. A lo largo de mi vida he logrado constatar que efectivamente el miedo es el peor enemigo del alma humana. Uno por miedo hace cosas terribles. Por miedo se calla la boca, por miedo acepta la injusticia, por miedo somos sometidos, por miedo aceptamos la ignominia, por miedo nos paralizamos, por miedo nos encerramos en casa, por miedo somos capaces de hacer cosas increíbles, por miedo. Los poderosos del mundo, sus secuaces en cada uno de nuestros países, operan todo el tiempo el miedo. Mataron 30.000 en la Argentina para que el miedo calara hasta los huesos. El miedo destruyó hasta las capas más profundas de identidad nacional que habíamos construido hasta 1976. Aquel argentino del corazón abierto, de la mano extendida, aquel argentino de la gauchada, aquel argentino orgulloso de ser argentino, de pertenecer a una comunidad viva que fue protagonista a lo largo de 200 años de historia, fue aniquilado culturalmente por el miedo. Tardamos 40 años en sacarnos el miedo de encima. Hasta que llegó un hombre que se llamó Néstor Kirchner, que por lo menos en mi corazón, no sé en el de ustedes, vivirá eternamente. El primer día de gobierno le dijo a los militares que no les tenía miedo y pasó a retiro a 54 de ellos que comulgaban con el consenso de Washington. El primer día de gobierno. Y a pesar de todo, vimos como aquel miedo que nos paralizaba empezaba a ser quebrado, roto, pulverizado día a día. No nos alcanzó. Solo pudimos repolitizar, reactivar culturalmente al 25-30% de la sociedad argentina, que no es poco, pero ahí está siempre el miedo. Miedo que el funcionario de Cambiemos me vea en Facebook, miedo a que me vea en Twitter, miedo a que descubran que pienso, que siento, miedo a que me echen del laburo, miedo a no caer en esa bolsa terrible, sin destino, que se parece mucho al cementerio, que es la desocupación. Miedo, miedo. El poder, hijo de mil putas, siempre opera el miedo. El miedo. Que nos paralice, que nos aquiete, que permita que ellos nos pisen la cabeza. El miedo. Por eso celebro a los centenares de miles de argentinos que se empezaron a cagar en la tapa del piano del miedo, que salen a la calle
y que empiezan bombo, cacerola, tacho, lo que tengan, a decir no estamos dispuestos a soportar más el oprobio, el arrinconamiento, la humillación a la que nos somete esta élite dominante de la burguesía argentina, mafiosa y ladrona, que nos gobierna, con Macri a la cabeza. A mí me operaron el miedo. Mirá que te volvemos a meter en la cárcel. Meteme, hijo de puta. Lo que nunca vas a lograr es que me calle la boca. Jamás. Prefiero muerto a esclavo. Por eso, en momentos de opciones, y que como dice Liliana Felipe por ahí, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Eso es lo que hay que operar. Se construye la rebelión perdiendo el miedo. Ustedes saben lo que soportaron los negros de Estados Unidos, sometidos al peor de los oprobios, que si subía un blanco tenían que darle el asiento, que tenían asignada la parte arriba del micro para viajar, porque abajo viajaban solo los blancos, que había bares donde no podían entrar, hoteles donde no podían entrar, escuelas a donde no podían ir. Esa sociedad se terminó cuando alguien decidió no tener miedo. Y mucho peor, cuando millones decidieron no tener miedo. Y lo mismo pasó en Sudáfrica. Como el miedo construyó una sociedad injusta, oprobiosa, y fue el quebrantamiento del miedo el que permitió construir un orden distinto. Y es el miedo el que es derrotado en la lucha palestina. Y es el miedo el que es derrotado en la lucha de los saharauis en medio del desierto del Sahara. El miedo. Siempre tenemos miedo. Nuestra clase media es tremendamente miedosa. Miedosa a lo que le pueda llegar a pasar. Miedosa de perder sus pocas pertenencias. Miedosa por las dudas. Siempre el miedo. Se había hecho famosa aquella frase, yo argentino. Yo argentino. Es una frase que se intentó colar en nuestra identidad por la vía del miedo. Yo no me meto. No, mi amigo. Necesitamos que se metan millones para que los jubilados no coman mierda, para que los pibes vuelvan a ir a la escuela, a estudiar y no a comer, para que no haya millones de desocupados, para que no haya más colectiveros asesinados. Hay que perder el miedo. La Argentina no es un problema de Delía o de los centenares de miles que anoche salieron a la calle. Es un problema de 42 millones de argentinos. A mí me causa gracia en la calle cuando me para gente y me dice, ¿y Delía cuándo lo echamos? Como si fuera un problema mío. No, no es un problema mío. Es un problema de millones. Y necesitamos que se milite la transgresión, se milite la posibilidad de ser libres, se milite la sociedad igualitaria, se milite la democracia, se milite la participación, el protagonismo, se milite
que hay que salir a la calle, pero no hay que salir como locos, porque ellos lo que quieren es que tengamos un palo, un arma, que rompamos, que quememos, que peguemos. No, muchachos. Lo nuestro tiene que ser profundamente no violento, no pacifista, El pacifismo es choto. No violento, la no violencia activa. Vamos millones. AM740. Alta Radio. Pero lo hacemos esta noche con una velita en la mano, en silencio, diciendo lo que hay que decir, caminando juntos. Que cada tipo que sale a la calle sea una luz en la noche macrista. Estos que se comían los chicos crudos, que tienen al oligopolio Clarín y a sus 236 empresas trabajando en cadena nacional, ayer tuvieron que comprar con plata sucia a un diputado para impedir que se retrotrajera el tarifazo. Ayer lograron que un camarista, el camarista Fara, pidiera el traslado porque sacó un fallo que a ellos no le convenía. Me hace acordar aquel personaje de Olmedo, el dictador de Costa Pobre, este Macri, esta cosa que tenemos de presidente, permanentemente tomando medidas arbitrarias, operando el miedo. El patrón que opera el miedo. Patrón las pelotas, Macri. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Ojalá que sintamos aquello que tenían en el pecho y en la cabeza los que hicieron el cruce de los Andes, los que hicieron el éxodo jujeño, los que hicieron la vuelta de obligados. 90 buques mercantes, 20 de guerra, dice Miguel Brascó en esa letra maravillosa que inmortalizó Citarrosa. Y de este lado solo había gauchos que tenían para tirar piedras, o en su casa, o en su defecto, un pistolón que tiraba un tiro. Esos son los que hicieron la patria, los que no tuvieron miedo. Que tengan buen día. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.